Hoy vamos a ver las guerras napoleónicas y la formación de la autonomía y el surgimiento de los estados escandinavos, uno por uno. La vez pasada estábamos viendo cómo se inserta la historia de Escandinavia en la historia de Europa. Primero habíamos hecho una saga completamente diferente de lo que eran los vikingos, cómo era que habían dado origen a todo ese montón de naciones, y ahora cómo esos orígenes y esa cantidad de tendencias se devuelven y ellos van a quedar inmersos en la historia europea. Dentro de eso, la vez pasada habíamos visto lo que tuvo para ellos de terrible que la peste negra que asolara Europa llegara a ellos y les acabara casi 2/3 partes de la población. Luego vimos cómo se metieron en la guerra de los 30 años y vimos también cómo a través de la reforma, del movimiento de la reforma, de los protestantes, ellos crearon los estados laicos. ¿Qué es lo particular de los escandinavos? Que lo vamos a ver de una manera increíble. Es que ellos tienen soluciones históricas completamente originales, propias, distintas, nuevas, que solo las tienen ellos. Son pueblos de grandes aprendizajes y son pueblos que le dan unos giros a la misma situación que lo hacen que su destino y su política sea completamente diferente a la de otros países enfrentados al mismo hecho. Entonces habíamos visto en la Reforma cómo para poder resistir todo lo que había sido la fuerza de la Liga Hanseática se había creado la Unión Kalmar, y cómo la Unión Kalmar, que dirigía Dinamarca, había unificado alrededor de ella, en torno a ella, a todos los demás futuros estados. Eso sirvió para poder hacer un contrapeso a la Liga Hanseática. Pero como dura 400 años, porque es que esto es desde 1400 y pico hasta 1814, hay un momento en que ya da a punto, mejor dicho, ya tampoco va a resistir mucho más tiempo. Entonces es dentro de esta unión Kalmar que se va a querer independizar Suecia. Entonces Suecia hace rato que se quería independizar, y por eso Suecia, desde los tiempos de la Liga Hanseática, Suecia hay un momento en que empieza a entrar en contacto con las ciudades alemanas para lograr un margen de negociación para poderse independizar de Dinamarca. Entonces habíamos visto cómo al entrar en contacto con las ciudades alemanas, por ahí derechito entra la Reforma, es decir, el protestantismo. Pero como ellos, en lugar de matarse y acabarse como sí pasó con Alemania y como sí pasó con Francia y con Holanda, en lugar de meterse en una guerra terrible como Europa se ensangrentó por el problema entre los católicos y los protestantes, esto lo resuelven suave. Le quitan los bienes a la iglesia, lo habíamos visto la vez pasada, y con eso fundan el Estado sueco, pero crean una cabeza, digamos, separan la iglesia del poder y lo separan tempranito, y al separar eso van a crear estados laicos que tienen una iglesia, pero que esa iglesia no interfiere en la política. Solucionan un tema que a Italia le costó 7 siglos de guerras y retardó mucho tiempo su formación como Estado nacional. Entonces empiezan siendo protestantes, pero su estado es laico, separado del poder de la iglesia, con los bienes de la iglesia, porque Lutero criticaba los poderes terrenales y las riquezas terrenales de la iglesia. Entonces esto sigue la misma línea y de ahí es que van a fundar el Estado. Entonces, una vez hecho esto, los suecos se van a meter en guerras. Todos se van a meter en guerras ahí, todos los escandinavos, y a cada uno le va a ir de una manera diferente. Cuando se meten en la guerra de los 30 años, que es esa guerra que habíamos visto que era por el territorio de Bohemia, un reino que hoy queda en la República Checa, el de los cristales, esos preciosísimos de Bohemia, ese reino que era tan próspero y que fue arrasado por una guerra de 30 años en la cual los Habsburgos se querían apoderar de Europa y los franceses no le iban a permitir eso jamás, porque los franceses estaban haciendo su proyecto del Estado absolutista y lo que menos querían eran austríacos en el camino, porque los escandinavos, libres como son, digamos, pueblos independientes, no se iban a dejar montar un cuento de los Habsburgo tampoco. Entonces, digamos, se van uniendo, y porque termina teniendo un trasfondo religioso,
Habíamos visto que Baviera, que era el estado católico, digamos, el reino católico dentro de los germanos, es el que se va a unir con los Habsburgo, y que por el otro lado se terminan uniendo Dinamarca y Suecia con Francia, y Francia inclusive se llega a unir con los protestantes siendo ella católica, o con los otomanos, con el que sea, con tal de pararle el carro a los Habsburgo y que no lo vayan a meter allá. Y por el otro lado, España también apoyaba a los Habsburgo por católica y porque era parte, en un momento dado esos reinos estaban emparentados. Esta guerra fue la de 1618 a 1638. Listo, sale esa guerra. Luego Suecia se va ahí Dinamarca queda un poquito, como un poquito maltrechita, pero ahí sale. La que queda arrasada es Bohemia, es así, mejor dicho, de 3 millones de habitantes pasó a 200.000 personas. Fue un reino abortado ya por la guerra de los 30 años. Después Suecia va a tener un guerrón que es el que la va a debilitar mucho, que es la Gran Guerra del Norte. Esa Gran Guerra del Norte es contra Pedro el Grande. Y ahí es cuando Pedro el Grande le va a dar durísimo a los suecos, y después de darles muy duro, empieza, digamos, los hace declinar, los rinde, y para celebrar la victoria es que hace la ciudad de San Petersburgo con los huesos de los prisioneros suecos, y de esa manera lleva a Rusia hacia el Báltico. Esa es la otra. Pero hay una tercera y última guerra para Suecia, que es donde habíamos dejado nuestro relato. Entonces, para que nos recoja toda la cosa, porque eso es fuerte, la Gran Guerra del Norte es en 1721. Pero ahora viene el propio Napoleón Bonaparte. Entonces, Napoleón, las guerras de Napoleón van a llegar hasta allá. Uno dice, pero ¿y qué hace este man por allá? Metido con los suecos y con los daneses, y este hombre salió de París, ¿a qué horas llegó por allá? Pues mira tú, se echó semejante vuelto. Entonces resulta que en esas guerras, Napoleón, que es la tercera etapa ya después de la Revolución Francesa, después de la Asamblea Nacional Constituyente, después del consulado, después de todo eso sale Napoleón, y Napoleón va llevando las ideas de la Revolución Francesa y va sacudiendo los cimientos de Europa, y Napoleón va a llegar hasta Rusia. Entonces él es una figura que encarna muchas cosas. Es una figura que va a encarnar en el momento en que se está dando el romanticismo, porque el romanticismo es un personaje, digamos, como movimiento, desde el punto de vista de la música, desde la literatura, desde el punto de vista de todo digamos, la explosión cultural y el despertar, el reaccionar contra el aséptico mundo de la razón, ese mundo que no daba cabida a la subjetividad ni a los sentimientos. El romanticismo dice que la razón no ha derrotado las sombras de la oscuridad ni de la fascinación del hombre, que siguen existiendo monstruos debajo de la cama, que siguen existiendo espíritus maravillosos, y que eso la razón no lo va a acabar. Esto se hace extensivo a la música, se hace extensivo a la literatura, y tendrá una influencia fundamental dentro de la formación de los estados. Napoleón va a ser emulado en un principio porque es que el hombre es fascinante. Digamos, la primera etapa del hombre es descrestadorcísima. Cuando sale en 1804 y empieza a recorrer Europa, se ve como un gigante, y en esa época a todo el mundo le genera mucha fascinación. Después es cuando se empieza a pasar por encima, que ya no les parece tan chusco. En ese momento, cuando Napoleón genera toda esa fascinación, hay un personaje dentro de todo el movimiento de los románticos que es el que inaugura el romanticismo en la música, el primero de ellos, el que lleva la subjetividad, el que escribe como está, el que escribe su alegría, su tragedia, sus tormentos. Ese personaje es Beethoven. Ese personaje es alemán, y le alcanza a componer a Napoleón tempranamente, cuando andaba por Egipto y estaba fantástico. Es que después es que se les va a poner el dulce de mordisco. Ahí es cuando le compone la heroica. En ese momento, cuando empieza la gesta de Napoleón, cuando empieza por las campañas en Egipto, cuando las ideas se empiezan a dar a conocer, es un héroe y es un personaje de una talla que viene muy al caso con todo lo que se está suscitando sobre el espíritu de los románticos.
Entonces al principio es como la dicha y cuando empiezan sus glorias en Austerlitz y todo eso, pero ya después, cuando empieza a pasarle por encima a los alemanes, a los prusianos y a todo el mundo, pues ya lo que les digo, ya no les parece tan chusco, ya no les parece tan chévere. Hay un momento en que Napoleón va a llegar donde el zar Alejandro, y le va a decir, Alejandro primero, mira, a ti te molesta que yo avance sobre toda Europa. Y entonces Alejandro le dice, no, si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia y Finlandia. Después vamos a ver que Finlandia ha tenido un sándwich entre Rusia y Suecia que le ha hecho la vida compleja. Entonces, hay un pacto previo, un pacto tan parecido al que Stalin haría con Hitler. ¿Te molesta que avance sobre Polonia? No, si a ti no te molesta que yo avance sobre Lituania, Letonia y Estonia. Exactamente la misma cosa. Entonces Napoleón se va a meter en Rusia, pero Rusia va a ser más grande que Napoleón. La campaña napoleónica en Rusia va a llevar al desastre de los ejércitos napoleónicos, y eso es lo que está magistral y fantásticamente narrado en La guerra y la paz de Tolstoy. El que tenga el tiempo, las pilas y la energía para leerse eso, entrará en las profundidades del alma humana. Entonces resulta que Napoleón llega hasta allá. Napoleón ataca a los rusos después de haber hecho un pacto con ellos, lo mismo que Stalin atacaría a los rusos después de haber hecho un pacto con ellos. La diferencia es que Napoleón antes de eso no había pasado, en cambio cuando Hitler ya había pasado, eso ya se había hecho, eso ya estaba inventado. Entonces cuando se meten allá es cuando viene todo el descalabro. Eso es lo que nosotros conocemos como las guerras napoleónicas, es decir, la expansión de Napoleón por toda Europa entre 1804 y 1814, que es cuando ya la cosa se le va a volver insostenible. En esa guerra que involucra a toda Europa, digamos, es una guerra de grandísimas proporciones. Es tan grande como las dos mundiales proporcionalmente a lo que significó para Europa. Luego todo el mundo está metido ahí. En ese momento, del lado de Rusia, mira tú, para que veas la paradoja de la historia, del lado de Rusia está Suecia. Suecia, que se estaba independizando de Dinamarca y todo, se va a poner del lado de Rusia. En cambio Dinamarca se va a poner del lado de Francia, lo que va a hacer que Dinamarca lleve el bulto y que Suecia eventualmente salga fortalecida de ese trance, porque se metió con los rusos contra Napoleón. O sea, acuérdense, Napoleón primero pacta con los rusos, pero luego al atacarlos, entonces la guerra grande termina siendo contra los rusos. Cuando la guerra se gana, cuando las campañas napoleónicas llegan a su fin en Rusia, cuando la epopeya del pueblo ruso, que es uno de los momentos más importantes en su historia, junto con la victoria que le darían después a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que están los mosaicos gigantescos puestos en las estaciones del metro de Moscú como emulaciones a lo que fueron los grandes heroísmos en los que el pueblo ruso se tuvo que emplear completamente para poderlo lograr. Dentro de esto, y dentro del mundo de lo que está haciendo toda la construcción del romanticismo, Tchaikovsky va a escribir va a componer la obertura de 1812 como una manera de evocar la epopeya del pueblo ruso en las guerras napoleónicas. Tan grandioso como suena esto, fue la gesta tan trágica, tan grandiosa, tan poética, tan heroica, fue la gesta del pueblo ruso en las guerras napoleónicas. Ahí es cuando se va a producir el desastre de todo el ejército, y ya al regreso lo estarán esperando en Waterloo, y será el fin de la era de Napoleón. De las guerras napoleónicas quedan pasando cosas importantísimas para nuestro relato. Por un lado, Suecia sale fortalecida, y resulta que Napoleón, en el momento en que él estaba nombrando toda una cantidad de sucesores a los tronos y a las coronas y a los gobiernos en Europa, a medida que iba sometiendo pueblos, pues él nombró a todo el parche, a los hermanos, a los primos, a los amigos, a la llavería, a todo el combo. O sea, él creó como una nueva corte con todo su combo. Dentro de su combo había un personaje que se llamaba Bernadotte.
Y Bernadotte estaba casado con una mujer que fue una de las grandes pasiones de Napoleón, que se llamaba Désirée. Y ella, digamos, ella es de la talla de Josefina en el corazón de este hombre. Désirée fue su amor durante mucho tiempo y era ahora la mujer de su amigo Bernadotte. A esta pareja, a Bernadotte y a Désirée, los va a nombrar reyes de Suecia. Así como le digo, pues es que esto era feriando entre todo el parche de él, las coronas y los cargos de la Europa que caía a su paso. Entonces los nombra reyes de Suecia, pero aquí nos va a pasar, como pasó en Inglaterra en la época en que Enrique VIII nombró a Thomas Becket arzobispo de Canterbury. Thomas Becket, que era un tipo sumamente serio, le dijo: no haga eso, porque yo me la tomo en serio y me pongo a defender la cabeza de la iglesia, incluso de usted si me toca. Cosa que efectivamente hizo y por la cual lo decapitaron. Aquí pasa un poco lo mismo, ellos se la toman en serio y se vuelven suecos, lo que llaman suecos, y piensan como suecos, actúan como suecos y se ponen de la camiseta del pueblo sueco, hasta el punto en que van a hacer una alianza contra Napoleón, con todos los demás que estaban en su contra, incluidos los rusos, que eran sus enemigos de antaño. Napoleón va a quedar terriblemente herido por esta alianza, porque siente que es una traición del amigo y de la exnovia, imagínate, pero pues estaba Suecia de por medio, y ellos eran reyes de Suecia. Entonces Suecia se termina aliando contra los enemigos de Napoleón, siendo Suecia gobernada por Bernadotte, que era el parcero de Napoleón. Entonces, este tipo, Bernadotte, va a tomar, después de la guerra napoleónica, que él seguiría gobernando, la decisión más importante de toda la historia contemporánea en la vida de los suecos: la neutralidad. Suecia no se va a volver a meter en una guerra nunca más. Y eso le va a dar una ventaja histórica muy grande, porque cuando uno le pregunta a los suecos cómo es posible que ellos hayan salido de ruinas y miserias tan grandes como las que han experimentado en un momento dado, y luego queden con los estados que en el estado que hoy tienen, ellos dicen: ¿sabe por qué? Porque es que no nos metimos en las guerras del siglo XX. Entonces el tiempo que se demoraron los europeos en destruirse y luego en reconstruirse, nosotros nos lo gastamos en crear una nación bien chévere, porque acuérdense que en una guerra todo lo que usted destruye lo tiene que volver a parar y lo tiene que reconstruir, y en eso se les va generaciones, es un montón de tiempo. Entonces Suecia se mete en la política de la neutralidad. Nunca más, y esto es nunca más, Suecia se meterá en una guerra. Se metió en 3 a la ruleta. Se metió en la de los 30 años, en la gran guerra nórdica contra Rusia, pues era inevitable, Rusia fue a por ella, y en la guerra napoleónica, que también pues le pasó por encima. Entonces después dice: bueno, ya no más, suficiente de guerras. Y eso va a hacer que Suecia tenga un rumbo muy particular dentro de la historia del mundo. Entonces, después de esto, los suecos ya neutrales, uno dice: bueno, pero si les va tan bien, si están tan contentos, si salieron fortalecidos de las 2 guerras, de la de los 30 años y de la napoleónica, si se van a meter a la neutralidad, si van a llegar a construir un estado bastante chévere, entonces, ¿por qué van a tener una hambruna tan grande a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX? Porque de todas maneras estos ecosistemas son sumamente frágiles. Sus hielos son delgaditos, no albergan muchos tamaños de población, y va a haber un momento en que llega el hambre. Fallan las cosechas, es difícil, ellos no son agricultores, es difícil para ellos de todas maneras sobrevivir en unos climas tan hostiles, aunque esa sea su acervo. Suecia va a tener una hambruna, se van a presentar hambrunas muy grandes en el siglo XIX en Europa. Italia también va a tener una hambruna muy grande. Después de la unificación como Estado, hay gente que va a quedar ahí muy llevada del bulto, como es el caso de Sicilia, que se desocupa y se va toda para allá. 1 millón de italianos emigrarán. Son las épocas de las hambrunas en Europa. Y también va a haber una hambruna en Suecia. En Irlanda, el hambre de la patata y la manera como los ingleses contemplaron inermes la muerte del pueblo irlandés hizo que de 8 millones de habitantes que tuviera Irlanda, 4,5 emigraran. De Italia va 1 millón. De Suecia va a emigrar más gente de la que queda en la nación sueca para seguir manteniendo ese pueblo. Va a haber una migración gigantesca, una migración por hambre.
Estos emigrantes van a atravesar en esos barcos el gran océano y va esperando en la isla Ellis una oportunidad. En esa coyuntura en que los suecos van a tener una hambruna tan grave que terminan siendo casi que esclavos de los daneses, hay una película triste, pero la más, que se llama Pell, el Conquistador, con Max von Sydow, y es una historia de un padre viejo que tiene un niño joven y que va con él a Dinamarca huyendo del hambre de Suecia a ver si le va mejor, y le va, pero como los perros. Toda esperanza es sistemáticamente asesinada, finalmente se enamora de una mujer que es la luz de su vida y cuyo esposo había desaparecido hace mucho tiempo, y cuando llega el esposo de esta mujer reaparece del mar, a él se le acaban las ganas de vivir. El único hombre libertario que había en una granja donde las condiciones de trabajo eran miserables sufre un accidente y queda casi bobo. Mejor dicho, toda la película elimina sistemáticamente toda esperanza y nos va llevando a ese ámbito tan supremamente triste que ellos pueden llegar a tener en un momento dado en sus expresiones artísticas. Pell el Conquistador es muy dura y Pell decide irse, lo mandan, el papá lo manda porque él es el único que tiene chance. ¿Para dónde va Pell? Y todos los Pelles conquistadores van para América, van para la isla Ellis, van para las cuarentenas, donde van a estar allá antes de llegar a Nueva York. Antes ven la Estatua de la Libertad y la ven con una esperanza muy grande, como la leyenda del pianista en el océano, como que cuando se veía la expresión de todos aquellos cuando veían por primera vez la Estatua de la Libertad. Pero hay una diferencia muy grande. Estos emigrantes que llegaron huyendo del hambre, de la falta de empleo, de la falta de oportunidades, van a llegar a América y se van a constituir en su orgullo. Hay muchísimos suecos en Estados Unidos, pero muchísimos, y de esa manera volverán los vikingos, y de esa manera a las tierras que ellos conocieron de primeras siglos después, ya para quedarse. Llegarán las grandes migraciones suecas, y será tanto la migración que no hay suficiente gente para poblar la Suecia que quedó. O sea, todo el que se podía mover se fue, el que tenía patas que lo llevaran. Entonces eso hizo que la gente que se quedara no fuera suficiente para poblar Suecia. Entonces la necesidad, las curvas de población tienen un comportamiento en el cual si usted en determinado tiempo no logra poblar un país, eso después se le devuelve. Entonces había que poblar Suecia a toda. Y la manera de poblarla era que cada vez que 2 adolescentes estuvieran en edad de concebir, había que meterlos a los establos rapidito, pero rindiéndonos. Entonces, de esa manera, tuvieron que desbaratar todos los tabúes sexuales que pudieran tener en la cultura producto de los protestantes, de los católicos, de tanta otra cosa, para poder poblar Suecia. Una vez que lograron los límites de población deseables para mantener la nación, ellos no son muchos aún ahora, son poco más que 8 millones de habitantes, sí, casi como Bogotá, pero tampoco sostiene ese país mucho más población. Entonces resulta que ya habían derrumbado todos los tabúes sexuales para lograr el objetivo que era fertilizar y revitalizar a Suecia. Ya tampoco se iban a poner en la pendejada de volverlos a establecer cuando ya los habían quitado encima. Por eso los suecos tienen fama de ser liberados, porque hubo un momento en que realmente estuvieron al borde de la desaparición como pueblo, cuando la gran migración. Pero estos emigrantes que están atravesando el océano, esos que se ven en las películas con Liv Ullmann y Max von Sydow, en esas películas, bueno, después en su momento hablaremos de Bergman y todo ese cine, pero las películas que contaban las historias de los emigrantes generan una diferencia muy grande con el mundo de hoy. Estos europeos huían de la misma hambre, de la misma falta de oportunidades y del mismo desempleo que huye la gente hoy. Pero hay un orgullo muy grande en descender de los europeos, en descender de los alemanes, en descender de los irlandeses, en descender de los italianos. En Nueva York está el Little Italy. El partido más importante en el mundial cuando se hizo allá era Italia-Irlanda, porque era entre las dos madres patrias. Esta acogida que se le dio a los emigrantes entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando 40 millones de europeos emigraron por hambre a América,
esta acogida, estas soluciones masivas, por ejemplo, a los italianos se le ponía un letrero que decía WOP, Without Papers, porque, sin papeles, porque es que no se alcanzaba a legalizar una migración de ese tamaño, entonces era para que no tuvieran problemas en las calles, porque era una migración autorizada. Esto que constituye el orgullo sustancial de la nación americana, de donde ellos se sienten orgullosos de provenir, estas oportunidades que con amabilidad y con hospitalidad y con toda clase de oportunidades del sueño americano se le dio a los europeos, se les niega sistemáticamente a los pueblos del tercer mundo hoy día cuando huyen de lo mismo. Ahora los africanos que cruzan las pateras para llegar en las circunstancias más difíciles y peligrosas a los puertos en España o en Italia. Ahora los mexicanos que cruzan la frontera ya no son emigrantes, ya no tienen epopeyas con Max von Sydow y con Lee Bullman y sus ojos vidriosos mirando a América, ahora son ilegales. Y les están montando unos muros cada vez más altos, cada vez más imposibles. Estos mismos salvadoreños, nicaragüenses, mexicanos, somalíes, estos mismos subsaharianos, vienen huyendo de lo mismo, del hambre que hay en África y en América Latina, lo mismo que huían los europeos del hambre que había en Europa. Solo que ahora no está revestido la valoración cultural de la misma necesidad humana, de solidaridad y del derecho que tiene todo el mundo a buscar una vida mejor y la felicidad, ahora es criminalizada. Ahora esto se vuelve un muro de papeles y se vuelve un muro de alambradas, y antes era un orgullo cultural. Así han cambiado las épocas al cabo de un siglo y medio. Los suecos emigraron todos y todo el mundo se siente feliz de esa migración en los países que formaron allá. Ya habían formado, miren los vikingos además como nos van de lejos, ya han formado un resto de combo. A los alemanes, a los holandeses, a los ingleses, a los franceses, y ahora van a contribuir en una medida importante a la formación de Norteamérica. Son muchas, es muy grande la migración sueca que va a haber allá. Entonces, la diferencia está en la manera como se ve la necesidad humana de un siglo a otro, de un continente a otro, de una cultura a otra. Las oportunidades que a ellos les dieron hoy se le niegan a todas las personas que padecen exactamente lo mismo que ellos padecieron. La historia de Pell es la historia de cualquier nicaragüense, es la historia de cualquier balsero, es la historia de cualquiera de nosotros, que el hambre, la falta de oportunidades y la necesidad de buscar la felicidad lleva a otras playas, a otras costas, a otras fronteras. Pero este mundo es totalmente distinto al mundo que acogió a los suecos. Entonces, los suecos, después de la migración, empiezan a reconstruir ese país. Ellos tienen altas y bajas. Estos pueblos de Escandinavia, como uno los ve ahora tan apacibles y tan bollantes, piensa que su historia siempre fue amable. No, no siempre lo fue. Entonces, Suecia queda construyendo su país y queda poblando la tierra después de la gran migración y tratando de empezar a crear lo que en el futuro va a ser el Estado benefactor. Suecia va a hacer una inversión en educación gigantesca, enorme, que le va a dar a su población un acervo humano y va a crear una cantidad de instituciones que le van a dar toda la democracia que hoy tiene. Esas instituciones son vikingas. Ese sentido de la independencia es vikingo. Ese sentido de la, digamos, de la autonomía, esas leyes que ellos van a crear, que son tan profundamente democráticas, son de origen vikingo, son de los Althing, son de las diferentes tendencias de la muy avanzada cultura política que los vikingos tenían para la época en que estuvieron allá. Ahí dejamos a los suecos porque después nos vamos a meter con ellos a fondo en asuntos como el Ombudsman, el Premio Nobel y tanta cosa que tienen los suecos que enseñarnos acerca de sus soluciones históricas. Ahora nos vamos, estamos formando los estados, entonces es todo el siglo XIX. En el siglo XX ellos harán cosas prodigiosas. Entonces dejamos a los suecos suspendidos para pasarnos al país de al lado. Este país va a tener una manera absolutamente poética y hermosa
de constituirse en Estado nacional. No será por la unificación de poderes centralizados aplastando los poderes locales, no será por las guerras terribles, ni por la servidumbre, ni por el sometimiento, ni por todos esos desgarradores sucesos que han ayudado a formar otras naciones. Será por el romanticismo, por la poesía, por la música, por la literatura, que Noruega se va a convertir en un Estado nacional. Es una experiencia bellísima. Los noruegos se van a querer independizar de los daneses. Los daneses hasta ahora habían mandado la parada desde las épocas de los vikingos, porque es que los daneses, los que van a salir de allá, los normandos, son daneses. Entonces ellos han mandado la parada hasta que se van quebrando un poco en las guerras también. Ellos se quiebran y en la napoleónica quedan aburridos. Entonces se van debilitando y eso hace que sea posible el surgimiento de otros estados que antes formaban la Unión Kalmar, que era la que presidía y englobaba a Dinamarca. El caso de Suecia es el que estábamos viendo. Ahora Noruega se quiere independizar de Dinamarca. Y el romanticismo, este famoso protagonista, este famoso movimiento literario, musical del que hemos estado hablando, esta recuperación de todos los espíritus del bosque, es lo que le va a dar el tono, la pauta, el ánimo para convertirse en Estado nacional. Entonces, ¿qué hacen? Retomar las antiguas mitologías, que era lo que estaba haciendo el romanticismo. Entonces, van a retomar los antiguos cantos, las edas, de las edas que estábamos hablando, de los relatos vikingos, son noruegas. El Lied es noruego. Van a retomar a todos estos personajes. Ellos son los que dicen que la razón no ha terminado con los rincones más oscuros del espíritu, ni los más fascinantes, ni los más escabrosos. El romanticismo viene con este soplo del espíritu de todas las antiguas criaturas, y como durante el tiempo que ellos estuvieron bajo el dominio de los daneses, no hubo una literatura propia, sino que la literatura propia estaba referida a la era vikinga, entonces esos 400 años en los cuales ellos no produjeron una literatura nacional propia, porque formaban parte de la Unión Kalmar, los van a llamar la Noche de los 400 años. Y de la Noche de los 400 años de la Unión Kalmar los va a despertar un personaje al que hay que llevarlo a todo. Hay varios personajes. En la música es Grieg, Edvard Grieg, el que va a hacer que en la música ellos, a través también de la recuperación de muchos de los espíritus del bosque y a través de muchos de los diferentes personajes que poblaron antes que ellos esas tierras y esos hielos, o sea, hay una cantidad de músicos que están metidos dentro del romanticismo. Grieg en lo que va a ser Noruega, bueno, después vemos Sibelius de los finlandeses, Balakiev en los rusos, bueno, Verdi entre los italianos, Rimsky-Korsakov también entre los rusos. Hay una cantidad de músicos. Estábamos viendo a Beethoven, también Tchaikovsky, son músicos que están dentro del romanticismo. Algunos de ellos contribuirán a la creación de los estados nacionales. Grieg en el caso de Noruega. Pero hay un personaje que en la literatura va a terminar con la Noche de los 400 años. Ese personaje que nos va a dar una lucidez no imaginable antes de su penetrante mirada. Ese personaje que nos va a revelar una cantidad de cosas que estaban completamente ocultas bajo la vida cotidiana. Ese personaje se llamaba ni más ni menos que Henrik Ibsen. Ibsen es un tipo que va a escribir teatro y va a escribir con una honestidad, va a escribir con una ética y va a develar, va a tumbar todos los tabúes de lo que eran las mentiras y las farsas de la época en la que él vivió. Hay un contraste muy grande entre el carácter, la personalidad de Ibsen. Ibsen era un tipo completamente introvertido, casi ausente. La gente no lo oía hablar mucho. Su temperamento era interior. Podríamos decir que era un temperamento que no lograba expresar en sus gestos las tormentas que tenía. Pero su obra dio olor
toda la que usted se imagine. La obra de Ibsen levantó ampolla, generó las oposiciones más grandes en Noruega, se la prohibieron. Nadie imaginaba que un ser tan introvertido tuviera tantas tormentas interiores y fuera capaz de generarlas. Entonces, él escribe obras de teatro, es en el teatro donde se va a expresar. Sus obras son adoradas por la juventud y destrozadas por la crítica. Que es que era demasiado terrible, demasiado tremendo este Ibsen. Entonces Ibsen va a escribir una serie, primero va a escribir Los Espectros, que son la historia de una mujer que está casada con un hombre ejemplar, un ciudadano muy reconocido, y el tipo es un cafre, y tiene una vida completamente licenciosa y humillante y degradante para ella, y esta mujer le tapa todo delante de toda la sociedad para que no quede mal ese marido que tiene, que es un lulo, y resulta que al final el hombre termina haciendo fortuna y todo, y ella nunca logra ser feliz con él, se siente cómplice de una degradación enorme que ella ha ayudado a encubrir para que su marido brille dentro de la sociedad de su época. El dinero que ella considera pésimamente habido, lo dona para crear un orfanato, una obra de beneficencia. Resulta que eso se le va a quemar, el establecimiento se le quema. El tipo nunca le reconoció todo su inmenso sacrificio. Su sacrificio quedó en eso, en un sacrificio estéril que la lleva al final de su vida a la más profunda amargura. Una obra de estas que llegaba a desnudar de tal manera la hipocresía de la gente decente de la época, era que la prohibían en los teatros. O sea, se iba a presentar una obra de Ibsen y esto era tropel. Mire, esto es mucho tiempo después para que la pudieran pasar al sueco. Bueno, no, esto era increíble. Pero la obra con la que realmente el mundo va a conocer a Ibsen se llama La Casa de Muñecas. Y La Casa de Muñecas es la historia de Nora. Nora es una mujer en su casita. Ella tiene su casita con sus niñitos y con sus cortinitas y su maridito, todo en diminutivo. Nora es como una muñequita. Y el marido de Nora la trata como una muñequita, como a un gatico, eso la acaricia por aquí el cuellito. Entonces, Nora no es un individuo, Nora no es una mujer, Nora no es un ser humano, Nora es una muñequita. El tipo no comparte las preocupaciones, el hambre que siente Nora por poder entender lo que está pasando en el mundo o mínimamente en la mente de su marido, las preocupaciones económicas, lo que es la marcha de una pareja. Ella no puede participar de eso porque el tipo piensa que ella es una muñequita. Eso es una forma de interdicción, es una manera de subvalorar a alguien y de quitarle toda capacidad y toda credibilidad en sí mismo. Nora se siente cómoda durante un buen tiempo, pero de pronto se da cuenta que esto es un farsonón miedosísimo y que ella lo que es una muñequita, que ella sale con las cortinas, sale con el color de las cortinas, Nora tan divina. Entonces hay un impasse económico en el cual ella pide una plata prestada para ayudar a su marido y se la pide a un catedrático, digamos, a un hombre que él no quería que ella hubiera hecho eso. Es una decisión que ella toma para apoyarlo, y cuando él se da cuenta, le arma semejante escándalo, le arma semejante lío por haber tomado una decisión, la que fuera. Fue un motivo económico, pero en realidad lo que pasa entre ellos dos es mucho más profundo. Esto simplemente es un detonante, es un incidente económico que detona la tormenta entre ellos dos. Cuando Nora se da cuenta que ella como ser humano no vale nada, que su marido lo que tiene es una mascota, una muñequita en la casa para peinarla y para decirle que tan divina, ella no acepta eso, ella no acepta ese rol y se va, tira la puerta y se va a buscarse a sí misma y a buscar su vida. ¿Cómo sería de tremenda esta obra? Que para poderla presentar en Noruega hubo que cambiarle el final y que Nora se sacrificaba por la familia, y solo 15 años después Nora pudo tirar la puerta en una obra de Ibsen. Hubo que cambiarle el final como hubo que cambiar letras de los Rolling Stones en su época y de The Doors. Sí, porque la censura era brutal. ¿Por qué? Porque Ibsen descubre que la opresión más grande está en la vida cotidiana, que es en las cobijas y es en la sopita donde realmente se yergue el yugo de los seres humanos. Eso que más adelante entendería Lorca,
y que fue lo que vimos con Bernarda de Alba y con todos esos personajes femeninos que están aplastados por una moral terrible, eso también pasa hasta en las mejores familias, Ala, porque les estaba pasando a los noruegos, y lo que está mostrando Ibsen es que la dominación empieza por casa, y que hay muchas maneras de doblegar a una persona, y una de ellas es reducirla a la condición de una mascota preciosa, de una porcelana, de una mujer núbil, ese rol de las mujeres lánguidas que están allí para mirarse, casi como calendarios, casi como de cera. Eso no se lo aguantan ahora, tan pronto de pellizca se va. Ibsen, con estas obras de teatro, además es muy particular que haya escogido el teatro cuando generalmente era en otros ámbitos donde se hacían las grandes denuncias, en la novela. Él escoge el teatro como lo escogería Lorca, y ve lo mismo que Lorca vio, lo ve en Noruega y lo denunció y lo hizo visible ante los ojos de los noruegos y ante los ojos de los escandinavos. Eso no se lo van a perdonar, eso va a ser una cosa impresionante, pero es tan grande lo que él hizo y es tan poderoso lo que él descubrió, que se considera que Henrik Ibsen es aquel que termina con la noche de los 400 años de la literatura noruega, con los 400 años en que Noruega no tuvo una voz literaria que mostrara al mundo el alma de este pueblo que se estaba formando, y el mundo se lo va a mostrar Ibsen. Hay una relación muy particular entre toda su obra, a pesar de todos los vientos y tempestades. Él muere en 1906, Noruega se va a independizar en 1905, y se le atribuye a él una parte fundamental del espíritu que va a llevar a los noruegos a su independencia. Los noruegos, cuando ya tienen el espíritu del romanticismo, cuando ya han escuchado la música de Grieg, cuando han leído a Ibsen, cuando han tenido todo este influjo del romanticismo y de los espíritus del bosque, hacen un plebiscito y se vuelven Estado Nacional. Ahí está, sin problema. ¿Cuál es el lío ahí? Sin matar a nadie, porque además, aparte de estar dominados por los daneses, ahí había condiciones de autonomía y había condiciones de derechos políticos que no se presentaban en otras dominaciones, porque de todas maneras son vikingos. Y ese espíritu libre siempre los acompañó y aún los acompaña. Entonces la cosa con los daneses era harta, pero no eran las cadenas, ¿no? Era lo que pasa es que los daneses mandaban la parada y hay un momento en que el resto de combo dice, no sabe qué, ya no más. 400 años usted dirigió el barco, cada uno de nosotros quiere navegar su propio barco. Los suecos hacen lo suyo, los noruegos hacen lo suyo. Dinamarca tendrá que resignarse, empieza a encogerse, y después los finlandeses que están en la mitad de camino entre Suecia y Rusia harán lo suyo. Pero en este momento Noruega surge, Noruega despunta, Noruega sale al sol de la historia, y sale a partir del romanticismo como movimiento literario, a partir de la obra de Ibsen y a partir de la conciencia histórica de la propia valía de una cultura nacional, que es capaz de reconocerse a sí misma al punto de crear todo un espectro político capaz de llevarla a regir su propio destino. Así nace Noruega. La obra de Ibsen cambia la situación de la mujer en Noruega. El voto de la mujer en Noruega será de 1913, una de las primeras sociedades junto con Nueva Zelanda en darle a la mujer el voto, el derecho al voto. Va a transformar y va a crear leyes de igualdad y de derechos políticos. Al fin y al cabo, las mujeres vikingas fueron libres, fueron guerreras y fueron seres políticos en los tiempos de esos reinos. Y después, en su historia con Europa, van a quedar relegadas hasta llegar a convertirse en muñecas. De las muñecas a los ancestros de las antiguas mujeres del Alten, la obra de Ibsen nos va a remontar a esos tiempos, lo cual además no solamente es político, sino romántico, con todos los espíritus que estamos recuperando. Eso es lo que va a hacer posible que cambie la situación de la mujer en Noruega y tengan derecho al voto como en los tiempos del Alten. Así, Noruega, con esta grandeza artística y literaria, se convierte en nación.
Y entonces de Dinamarca, que era la dueña del balón, que era la que mandaba el barco, que tenía la mitad de Europa, porque es que la mitad de lo que es lo que llamaron durante toda la Guerra Fría Europa Oriental, o sea, todo lo que era Pomerania, Mecklenburg y Sachsenhofen, todo eso, y Sachsen-Anhalt también, esos estados eran Dinamarca. Dinamarca tenía, a través de la Unión Kalmar, tenía toda la Escandinavia en su conjunto, porque la Unión Kalmar era Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia y además las Islas Feroes. Entonces todo esto, Dinamarca era la mitad del mapa del norte de Europa. Uno debe tenerlo presente cuando ve el tamaño del país. Ese país es pequeño pero enorme. Su historia es monumental y fantástica y definitiva en la formación del norte de Europa. Entonces este país va a tener para formarse no que independizarse, no que abrirse de nadie, va a tener es que encogerse, porque todos los demás países se van a abrir de él. Entonces se va a abrir de él Alemania, que para poderse crear como Estado nacional tiene que quitarle la mitad de los territorios a Dinamarca, que son los famosos 3 anillos del Ángel de Berlín, uno por Prusia, otro por Francia y otro por Dinamarca. O sea, lo que es todas las provincias del Oriente eran provincias que anteriormente eran danesas, digamos, estaban dominadas por Dinamarca, son germanas, pero estaban dominadas por Dinamarca y ahora formarán parte de la unificación alemana. Entonces todos los demás se van abriendo del parche, hasta que va quedando Dinamarca solita, y va a empezar a fundar su propio pueblo a partir de lo que quedó y de lo que es. Siguen siendo grandes. Y en la literatura nos meteremos ni más ni menos que con Hans Christian Andersen, ahora que hemos estado hablando tanto de los subcreadores, y nos meteremos esto desde el punto de vista del Patito Feo y la Sirenita, desde el punto de vista del poder de los cuentos infantiles y desde el punto de vista de las tormentas del espíritu. Nos meteremos ni más ni menos que con Søren Kierkegaard y el existencialismo como corrientes filosóficas en los hielos de la Escandinavia. Entonces este pedazo, Dinamarca, que es pero protagónico en toda nuestra historia desde los vikingos hasta la formación de estos estados, y Finlandia en su escalada entre estos dos pueblos,